Rebeliones indígenas en América. Resumen de los principales levantamientos indígenas en el continente americano contra el abuso de los invasores españoles. Caonabo, 1494. Jefe del cacicazgo taíno de Maguana, en la región del Cibao, actual República Dominicana, y casado con la princesa Anacaona, fue temido por su ferocidad en combate y conocido por oponer tenaz resistencia a Cristóbal Colón y demás invasores llegados de ultramar. En diciembre de 1492, cerca del actual Cabo Haitiano, Cristóbal Colón, ante su inminente viaje a España, comenzó la construcción de un fuerte o asentamiento utilizando la madera de la carabela Santa María que había encallado en Nochebuena, por lo que llamó a esta construcción Fuerte Natividad, dejando a su cuidado al escribano real Diego de Arana al mando de 39 hombres. Es desde este fuerte que los soldados comenzaron a cometer excesos y abusos contra la población, imponiéndoles también duros tributos y obligaciones. En este contexto, un grupo de españoles, entre ellos Rodrigo de Escobedo y Pedro Gutiérrez, ingresan a los territorios del cacique en búsqueda de oro, siendo ultimados por este, quien luego de darles muerte se dirigió al fuerte Natividad, destruyéndolo y asesinando a la escasa docena de españoles que al mando de Diego de Arana habían quedado para su guardia. En noviembre de 1493, a su regreso, Cristóbal Colón encontró el fuerte destruido, por lo que, decidido a vengar la muerte de sus hombres, ordenó a su lugarteniente Alonso de Ojeda que se dirija a Maguana a capturar a Caonabo, por lo que el español tuvo que recurrir a un ardid para lograrlo. Se presentó en la aldea del cacique y, sabiendo de la buena fe en el actuar de los indígenas y conociendo del gran valor que estos les daban al latón y otros metales europeos, besó sus manos y afirmó: «Traigo un obsequio del almirante, son metales con los que se adornan los reyes de Castilla», y mostrándole unas esposas de latón, le indicó que dicho regalo debía ser colocada junto al río Yaqué. Caonabo, confiado en la palabra de Ojeda, se dejó esposar y subió al caballo que el español le ofrecía. De esta manera, el cacique fue tomado prisionero. Ante el temor de una sublevación de grandes proporciones ante una eventual muerte de Caonabo, Colón decidió enviarlo a Castilla para ser juzgado por los reyes católicos. Sin embargo, los barcos que llegaron a España no tenían la preciada carga. Según Bartolomé de las Casas, Caonabo murió durante el viaje encadenado a un mástil, ahogado debido a la furia del mar. Según otros historiadores, se suicidó durante el viaje, negándose a comer y beber, sin haber mostrado flaqueza ni una sola vez. Caonabo, el primer líder de la resistencia indígena, heredaría su entereza a las siguientes rebeliones americanas. Enriquillo, 1498. Guarocuyá, futuro cacique del Bauruco, sobrino de Anacaona y heredero de la nobleza taína, fue líder de la resistencia nativa en la isla La Española, actual República Dominicana. En 1503 vio morir a sus padres carbonizados por las llamas españolas, quedando huérfano luego que el gobernador Nicolás de Obando asesinara a sus padres en la matanza de Jaragua, mientras celebraban un acuerdo de paz organizado por Anacaona, luego de la muerte de Caonabo. Fue salvado por Bartolomé de las Casas, quien lo lleva a un monasterio y lo bautiza con el nombre de Enrique. A los 12 años fue encomendado a Francisco de Valenzuela, y cuando éste murió, pasó a ser propiedad de su hijo, Andrés de Valenzuela, quien lo trató como esclavo, cometiendo abusos contra él y su esposa Mencía, quien a su vez era su prima y nieta de Caonabo y Anacaona. Enrique se quejaría de dichos maltratos ante el gobernador y la audiencia de Santo Domingo. Sin embargo, sus reclamos fueron denegados. Por ello, se marcharía a las montañas del Bauruco. Fue perseguido por los españoles, a quienes se enfrentó y mató, perdonándole la vida a Valenzuela. Desde las montañas del Bauruco comienza su resistencia mediante guerrillas. Asaltaba las haciendas españolas, les quitaban las armas y repelían sus ataques. Un fraile se dirige a la montaña y solicita a Enriquillo parar el enfrentamiento, a lo que éste responde: «Para que no me maten como a mis mayores vine a mi tierra. Ni yo ni los míos hacemos mal, solo nos defendemos del invasor que quiere capturarnos. No viviremos en servidumbre». Aproximadamente en 1533, al no poder los españoles controlar la rebelión y luego de 14 años de lucha, Enriquillo pacta un acuerdo de paz con el capitán general Francisco de Barrionuevo, representante de la corona española, otorgando a los taínos el derecho a la libertad y a la propiedad, eliminando el sistema de encomienda y los impuestos a la corona. Enriquillo habría fallecido en 1536 a los 40 años de edad. Sobre su tumba se construyó la iglesia de Agua Santa en la comunidad de Boyá. Agüeybaná II, 1511. Cacique heredero de la isla llamada por los nativos Borinquen, actual Puerto Rico, luchó con bravura e hidalguía contra el abuso de los invasores españoles comandados por Juan Ponce de León. En 1511, Agüeybaná II
Organiza a su gente y logra confederar a pueblos aliados para unirse a la lucha. Sin embargo, aún subsistía entre ellos la idea de la inmortalidad de los extranjeros, por lo que se le encarga al cacique Uroyoan la misión de romper dichos mitos. Es así que Uroyoan ahoga en el río Guaorabo al español Diego Salcedo y lo mantiene en observación durante 3 días, esperando alguna reacción del cuerpo, pero lo único que obtiene es la descomposición del mismo, hecho que es comunicado de inmediato a Güevaná, quien rápidamente comienza la rebelión. El cacique dirige su ataque al pueblo Sotomayor, causando la muerte de muchos invasores. Sin embargo, la respuesta española no se hizo esperar. Juan Ponce de León, gobernador de dicha isla, arremete sistemáticamente contra los pueblos indígenas, con los pocos soldados que le quedaban. Es durante estos ataques en los que finalmente Güevaná es ultimado. Si bien los indígenas se defienden hasta el final, refugiándose en la región de Yaguacá, son vencidos, cayendo ante la superioridad de armas de sus enemigos. Güevaná II, con su sangre y valor, mostró el camino de lucha a caribes y taínos. Hatuey, 1512. Cacique taíno, proveniente de la isla de Quisqueya, actual República Dominicana, que arribó a Cuba al ser expulsado por los invasores españoles de su tierra natal. Cuando estos llegaron a Cuba y construyeron la capital de la isla, Baroca, Hatuey aconsejó a los jefes de las diferentes tribus taínas de dicho territorio que se deshicieran de todo el oro que poseían, por lo que tomando una cesta llena de preciado metal, antes de tirarlo al río, les dijo: «Este es el Dios que los españoles adoran, por tenerlos nos angustian, nos persiguen, nos maltratan. Por él han muerto nuestros padres y hermanos». El cacique y sus hombres comenzaron a atacar a los invasores por sorpresa, valiéndose de palos, piedras y flechas. Pero los españoles, dirigidos por Diego Velázquez, arremeten contra ellos usando perros rastreadores, armas de fuego, ballestas y corazas, por lo que paulatinamente lograron capturarlo. Hatuey fue condenado a morir quemado vivo en la hoguera. Cuando iba a dar inicio a su suplicio, se le acercó el padre Olmedo, preguntándole si quería convertirse en cristiano mediante el bautizo para ir al cielo, a lo que el cacique replicó: «¿Y los españoles son cristianos?». Ante la respuesta afirmativa del cura, contestó: «Entonces yo no tengo nada que hacer entre ellos. Mi alma no puede caminar con ellos. Debe ser libre y vivir en el territorio que separe el reino del cielo del reino de la tierra». La ejecución se llevó a cabo en el poblado de Yará, lugar donde actualmente se erige un monumento en su honor y donde se dice que aún se ve por las noches una luz que sale al paso de los viajeros, como símbolo de la negación de este bravo guerrero de abandonar la región donde fue ejecutado. Semaco, 1513. Cacique de las tierras ubicadas en el Golfo de Urabá, a orillas del río Darién, actual Panamá, fue un valiente guerrero que se resistió a la invasión española desde el principio, recibiéndolos a punta de flechas cuando estos desembarcaron en su región. Sin embargo, y pese a su bravura, fue capturado y torturado por Vasco Núñez de Balboa, para que señale los lugares en donde se podía extraer oro. En un descuido de sus captores, logra escapar y organiza el ataque de respuesta a los abusos cometidos por los foráneos, quemando en primer término las plantaciones y sembradíos de donde estos obtenían sus alimentos. Vasco Núñez, entonces, envía a Francisco Pizarro y un puñado de hombres en búsqueda del cacique rebelde. Sin embargo, ya otros caciques se han unido a la lucha y se les hace difícil encontrarlo. Semaco elabora un plan dirigido a atacar el pueblo de Santa María la Antigua, pero la hermana de uno de sus guerreros es una amante cautiva del jefe español, por lo que sin informar a sus superiores, este se dirige a alertar del peligro a su hermana, pidiéndole que se esconda en el momento de la lucha. Ella informa al español de los planes de Semaco, siendo inducida por el invasor a atraer a su hermano. Cumplido esto, lo detienen y consiguen toda la información del ataque y el nombre de los caciques involucrados en la rebelión. Los indígenas son sorprendidos en medio de los preparativos de la batalla, son atacados y diezmados, siendo colgados Semaco y todos los jefes de la revuelta. Urracá, 1520. Cacique de la región de Natá, en el actual Panamá, se enfrentó valientemente a los invasores españoles durante casi 9 años, enfrentándose repetidamente al español Gaspar Espinosa, quien pretendía levantar un poblado en Natá por ser rica en metales preciosos. Urracá realizó alianzas con los jefes de zonas vecinas para repeler los ataques españoles. Sin embargo, la llegada de Hernán Ponce de León obligó a los aliados a replegarse. A pesar de los años de lucha, Urracá continuó con su rebelión. Es por esta razón que en 1531 los invasores españoles planean capturarlo mediante una treta. Envían emisarios a sus tierras a fin de entablar negociaciones de paz. El cacique acepta la invitación y al dirigirse al lugar señalado es apresado con la intención de ser enviado a España. Sin embargo, logra escapar y reunir a sus antiguos aliados, decidido a morir en combate con tal de no continuar viviendo en la zozobra. Villa de Natá es atacada varias veces y aunque el poder indígena se debilita,
Urracá y sus guerreros mantuvieron durante muchos años su resistencia. En la ciudad de Santiago, al frente de la fachada de la Escuela Nacional, se yergue una estatua de Urracá, siempre dispuesto a defender su tierra contra el invasor. Tecún Umán, 1525. Guerrero y último jefe de los quiché de la región que actualmente corresponde a Guatemala, obstruyó el camino de los invasores españoles cuando estos ingresaron a su región en busca de oro. Los quichés sabían del horror que los extranjeros significaban. La esclavitud llegaba con ellos. Estaba escrito en el Chilam Balán. Tecún Umán y sus 10.000 guerreros serían los encargados de proteger su tierra y a su pueblo, combatiendo al invasor, representado por el español Pedro de Alvarado. Con sus brazos cubiertos de plumas coloridas, corona de plata y oro, y en el pecho una esmeralda como espejo, el gran quiché volaba como águila sobre Pachá, lugar donde se llevó a cabo la batalla. Peleaba con fiereza, resistiendo la embestida del invasor, dirigiendo a su gente, hasta que la espada de Alvarado lo atravesó. Se dice que cuando Tecún cayó, un quetzal se posó en su sangre y de allí viene el color rojo del pecho del ave. Su memoria da nombre a la ciudad del Tecún Umán, principal paso fronterizo entre Chiapas, en México, y Guatemala. Asimismo, se erige una estatua en su honor en la ciudad de Quetzaltenango, ciudad cercana al lugar donde el gran líder quiché murió. Cuauhtémoc, 1525. Fue el último tlatoani mexica. En mayo de 1520, después de la matanza perpetrada en Tenochtitlán, acontecimiento conocido como la Noche Triste dirigido por Pedro de Alvarado, se convirtió en un encarnizado enemigo de los invasores españoles. A sabiendas que los españoles regresarían luego de haber sido expulsados durante el gobierno de Moctezuma II, mandó a reconstruir y fortificar la ciudad. Sin embargo, Tenochtitlán caería junto al aguerrido líder mexica. El 13 de agosto de 1521, luego de sufrir un sitio de 90 días, los invasores, al mando de Hernán Cortés, arrasan la ciudad y destruyen sus fortalezas, tomando como prisionero a Cuauhtémoc en Tlatelolco. Más tarde, sobre las ruinas de Tenochtitlán, se edificaría la Ciudad de México. Encarcelados junto a los caciques Cuanacoch y Tetlapanquetzal, son torturados para que revelen dónde ocultaba el tesoro real perdido por los invasores en la Noche Triste. Su esposa, Tecuichpo, es vejada por Cortés y sus soldados. Cuauhtémoc es quemado en sus pies y manos, al punto de dejarlo inválido, pero aún así, él y sus caciques se mantienen en silencio. Finalmente, ante el temor de que el pueblo organizara una rebelión para liberar a su líder, y ante la desconfianza de sus propios soldados respecto de la ubicación de las riquezas, Hernán Cortés llevó consigo a Cuauhtémoc junto a sus caciques a una expedición al territorio del actual Honduras. Es en dicho viaje que el español se encuentra con Mexicalcingo, un ciudadano de Temixtitlán, quien le informa que Cuauhtémoc está planeando una conspiración contra él. Por ello Cortés, sintiéndose vulnerable, decide ahorcarlo a él y a sus hombres, colgándolos en el sagrado árbol de la ceiba. Cuauhtémoc traspasa el fuego de la noche y se alza como símbolo nacional de la resistencia mexicana contra la invasión española. Lempira, 1531. Lempira fue un cacique líder de los lencas en la región de Serquín, ubicada en la actual Honduras. De cabellera adornada con plumas de quetzal, comandó un grupo de indígenas que no aceptaron ser esclavos de los invasores, luchando contra los españoles durante la década de 1530. Teniendo como base el Cerro de Serquín, comandó la resistencia a las tropas españolas, quienes expedición tras expedición regresaban sin victoria, hasta que cansados de luchar contra un fantasma, urdieron un plan para capturarlo. Según el cronista Antonio de Herrera, Lempira murió a traición a manos de 2 soldados españoles que engañaron al cacique con una bandera blanca, haciendo que baje su guardia para asestarle una bala en el corazón. Otros historiadores señalan que Lempira murió en combate. El legado de Lempira inspiró a sus hermanos a levantarse en armas en el valle de Comayagua, en búsqueda de su libertad. Rumiñahui, 1535. Su nombre era Ati II Pillaguazo, cacique de Patate y Salcedo. Fue hijo del Inca Huayna Cápac y de Nari Ati, princesa hija de Pillaguazo, cacique de Pillaro. En 1533, cuando Atahualpa fue preso y ajusticiado por el invasor Francisco Pizarro en Cajamarca, región del Tahuantinsuyo, Rumiñahui, que era su medio hermano, decidió pelear y enfrentarse a los extranjeros, quienes ya habían dado muestras de su interés y codicia por el oro y demás materiales preciosos del imperio inca. Asumió el mando de los ejércitos del norte y comenzó su aguerrida resistencia contra las tropas españolas, al mando del capitán Sebastián de Benalcázar.
El español consigue una alianza con los indios cañaris para combatir a los rebeldes. Sin embargo, no les es fácil luchar contra el Shiri de Quito, que cubrió las llanuras de Tiocajas de trampas para evitar el avance del enemigo. La batalla se mantiene hasta que un traidor avisa a Benalcázar de un camino seguro para retirarse a Riobamba. Rumiñahui decide entonces atacar la ciudad y es durante la lucha que el volcán Tungurahua entra en erupción, causando temor y desconcierto en las filas indígenas, quienes atribuyen la erupción a un mal augurio, abandonando la batalla y convirtiéndose en blanco fácil de los soldados españoles. Rumiñahui, derrotado, regresa a Quito y oculta los tesoros de Atahualpa. A principios de 1535, Rumiñahui es apresado por Hernando de la Parra y trasladado hasta la presencia de Benalcázar, quien lo tortura junto a otros caciques para que indiquen el paradero de los tesoros incas. Sin embargo, no consigue arrancarle una sola palabra. Cansado de tanto silencio, el español ordena ajusticiarlos en la hoguera en la placeta de Fundación de Quito. El fuego no consume la memoria, siendo el valeroso cacique considerado héroe de la resistencia indígena y uno de los más valientes exponentes de su raza. Estas rebeliones ocurrieron en respuesta del abuso cometido durante el dominio español a lo largo de América. Fueron lideradas por indígenas que con valor defendieron su tierra, su hogar, sus costumbres, sus tradiciones y su libertad. Defendieron con su vida a su América India. No te olvides de compartir nuestra historia y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros videos.